Se cumplió Malaquías 3:1 en la Watchtower. Vamos a analizar un texto profético, veremos cuándo se cumplió. También veremos qué interpretación le da la Watchtower y compararemos con lo que dice la Biblia. Malaquías 3:1. Miren, voy a enviar a mi mensajero y él despejará el camino delante de mí, y de repente vendrá a su templo el Señor verdadero que ustedes buscan, y vendrá el mensajero del pacto que esperan con alegría. Miren, de seguro vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Este es un texto profético. Vamos a ver cuál fue el cumplimiento de este. Mateo 11, 7 al 10. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque ese es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Marcos 1, 2 al 3. Como está escrito en Isaías el profeta: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lucas 1, 13, 16 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante del él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor de un pueblo bien dispuesto. Lucas 7, 24 al 27. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz. Entonces, como vemos, es claro que el texto antes citado de Malaquías se cumplió en Juan el Bautista. Él preparó el camino para la llegada de Jesús en el siglo I. Marcos 1, 6 al 9. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces es claro que se cumple en Juan el Bautista. Él fue quien preparó el camino para la llegada de Cristo en el siglo I, y no debe tener otro cumplimiento. Entonces ahora veamos qué dice la JWORG, autollamados testigos de Jehová, al respecto. En la Atalaya 2020 de mayo, página 4, párrafo 6, el rey del norte en el tiempo del fin. El pueblo de Dios comenzó a organizarse en 1870 en adelante. En aquel año, Charles Russell y sus compañeros formaron un grupo de estudio de la Biblia. Tal como se había predicho, este grupo fue el mensajero que despejaría el camino antes de que se estableciera el reino mesiánico. Esta afirmación que hace la JW es totalmente descabellada. O sea, ya vimos que la Biblia dice muy claro que este texto se cumplió en Juan. No hay base bíblica para darle un segundo cumplimiento. Acá la sociedad parece que está aplicando lo de tipos y antitipos, sin base bíblica. Vamos a ver lo que la sociedad misma dijo sobre este asunto de los tipos y antitipos. Y en base a esto vamos a ver la falacia y contradicción en que se encuentran.
La Atalaya 2015, 15 de marzo, página 17, párrafo 1, preguntas de los lectores, dice lo siguiente. La Atalaya del 15 de mayo de 1951 explicó que un tipo es una imagen o representación de algo que sucederá en un tiempo futuro. El antitipo es la realidad de la cosa que el tipo representa. El tipo puede llamarse propiamente una sombra del antitipo de la realidad. Hace años nuestras publicaciones explican que algunos siervos de Dios como Débora, Eliú, Jefté, Job, Rahab y Rebeca eran tipos, es decir, representaban a alguien o algo. Por ejemplo, se decía que Jefté, Job o Rebeca representaban a los ungidos y que Débora y Rahab representaban a la gran muchedumbre. Sin embargo, en la actualidad ya no se dan esas explicaciones. Entonces, según lo que dicen acá, Juan el Bautista era una sombra representativa del grupo de estudiantes de la Biblia dirigido por Charles Taze Russell. Ahora continuamos leyendo y vemos como la misma Watchtower derrumba completamente esta interpretación. Algunos personajes de la Biblia sí representan algo o a alguien más importante. Por ejemplo, en Gálatas 4:21 al 31 el apóstol Pablo habló de dos mujeres, Agar y Sara. Dijo que su historia era un drama simbólico. Agar, la sirvienta de Abraham, representaba a la nación de Israel, que estaba unida a Jehová gracias a la ley que se le dio a Moisés. Sara, la esposa de Abraham, representaba a la esposa de Dios, la parte celestial de la organización de Jehová. Por otro lado, en su carta a los Hebreos, Pablo mencionó que el rey sacerdote Melquisedec representaba a Jesús y señaló algunas semejanzas entre ellos. Además, comparó a Isaías y sus hijos con Jesús y los ungidos. Podemos estar seguros de que estas comparaciones son correctas porque Pablo las escribió guiado por el Espíritu Santo. Ahora bien, aunque la Biblia diga que una persona representa algo o a alguien, no debemos pensar que todos los detalles de su vida tienen un significado especial. Por ejemplo, Pablo dijo que Melquisedec representaba a Jesús, pero dijo algo sobre la ocasión en la que Abraham derrotó a 4 reyes y Melquisedec le llevó pan y vino. No, por lo tanto, no hay razón para buscarle significados especiales a este suceso. Durante los siglos que siguieron a la muerte de Jesús, algunos escritores cometieron un error, veían cumplimientos proféticos en todas las historias de la Biblia. De hecho, una obra de consulta explica que Orígenes, Ambrosio y Jerónimo buscaban tipos en todos los sucesos registrados en las escrituras. Y por supuesto los encontraban, hasta los detalles más insignificantes tenían un sentido oculto. Incluso el número de peces que los discípulos de Jesús pescaron la noche en la que su Salvador se les apareció después de resucitar. ¿Cuántas explicaciones ha tratado de darle a ese número? Agustín de Hipona analizó determinadamente el relato en el que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres con 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué explicación le dio? Agustín creía que el Antiguo Testamento era inferior al Nuevo Testamento. Como antes se pensaba que la cebada era inferior al trigo, llegó a la conclusión de que los 5 panes representan a los primeros 5 libros de la Biblia, y que hijo de los 2 pescados por alguna razón pensó que representaban a un rey y a un sacerdote a sí mismo. Un escritor habló del relato en el que Jacob le compró a Esaú su derecho de primogénito por un guisado de color rojo. Según él, aquello representó la compra de la esperanza celestial para los seres humanos con la sangre de Jesús. ¿Cómo les suenan estas explicaciones? ¿Verdad que son difíciles de creer? Entonces, ¿cómo podemos saber si un relato de la Biblia es un modelo de algo que ocurriría en el futuro? El método más sabio es el siguiente. Si la Biblia dice que una persona, un acontecimiento o un objeto tiene cumplimiento profético, lo aceptamos. Pero si no lo dice, no tenemos razones para buscar tipos y antitipos en las historias bíblicas. Lo que dicen acá en este último párrafo citado derrumba totalmente la interpretación de que el primer mensajero de Malaquías 3:1 representa a los estudiantes de la Biblia y Charles Taze Russell. Ya sabemos que hay base bíblica para mostrar que este mensajero fue Juan el Bautista, pero no hay base bíblica para decir que Juan el Bautista representa a Charles Taze Russell y los estudiantes de la Biblia.
Por lo tanto, no se le puede dar esa interpretación a Malaquías 3.1, ya que esto no tiene base bíblica. La JW está yendo más allá de lo que está escrito y la Biblia advierte sobre eso. En Corintios 4.6 dice: hermanos, he hecho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas, así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno en contra del otro. Están predicando cosas diferentes al evangelio original y la Biblia advierte sobre eso. Gálatas 1:8 al 9. Sin embargo, si alguien, incluso si fuera uno de nosotros o un ángel del cielo, les predicara algo distinto de las buenas noticias que nosotros les hemos predicado, que sea maldito. Les repito lo que hemos dicho antes: sea quien sea el que les predique algo distinto de las buenas noticias que aceptaron, sea maldito. Ahora vamos a leer el versículo 2 al 4 de Malaquías, capítulo 3, y veamos cómo lo interpreta la JWORG, y veremos esto a la luz de la Biblia, y veremos cómo se derrumba aún más su interpretación. Malaquías 3.2 dice: pero ¿quién resistirá al día de su venida y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del refinador y como la lejía de los lavanderos. Y él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata. Ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén deberá sagrar a Jehová, como en los días de hace mucho tiempo y como en los años de la antigüedad. Ahora vamos que dicen en la Atalaya al respecto. Atalaya 1014, 15 de noviembre, página 30, pregunta a los lectores. Es interesante que Revelación 11:1 y 2 enlace estos acontecimientos con un periodo que el templo se mediría o inspeccionaría. El capítulo 3 de Malaquías menciona una inspección parecida del templo espiritual, seguida de un periodo de limpieza. ¿Cuánto tiempo toma dicha labor de inspección y limpieza? Se extendió desde 1914 hasta principios de 1919. Este plazo incluyó los dos periodos mencionados en el capítulo 11 de Revelación, tanto los 1260 días, 42 meses, como los simbólicos 3 días y medio. Entonces, si analizamos Malaquías 3, 1 y 2 y Apocalipsis 11, 3, podemos ver que no tienen ninguna relación. En Apocalipsis, el que mide el templo es Juan, y en Malaquías se habla del Señor que viene a su templo. Además, Juan no pudo purificar nada en 1914 porque hace rato estaba muerto. Además, en Malaquías se hace una refinación y en Apocalipsis se hace una medición. Y esta se hizo cuando Juan estaba vivo y no en 1914. Juan no pudo realizar esta orden de medida del templo en 1914 porque estaba muerto. Otra cosa absurda es que se haya hecho una refinación apenas en 1914. Como vimos, Malaquías 3.1 se cumplió en el siglo I con Juan el Bautista. Entonces es lógico que esta refinación que se menciona en el versículo 2 haya ocurrido mucho antes de 1914, en el siglo I. Veamos las pruebas. Tengamos presente lo que dicen los versículos 3 y 4. Él se sentará como el que refina y purifica la plata, y purificará a los hijos de Leví, lo refinará como al oro y como a la plata. Y ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia, y la ofrenda de Judá y de Jerusalén deberá sagrar a Jehová. Como en los días de hace mucho tiempo y como en los años de la antigüedad. De acá se destaca que dice que ellos serán para Jehová personas que presentan una ofrenda con justicia, y esa ofrenda agradará a Jehová. Ahora vemos desde cuándo los cristianos empezaron a presentar una ofrenda grata a Dios. Primera de Pedro 2.5. Ustedes mismos son como piedras vivas, están siendo edificados para formar una casa espiritual, a fin de que sean un sacerdocio santo y así ofrezcan sacrificios espirituales que Dios acepte mediante Jesucristo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, que agrade a Dios. Así harán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Entonces es claro que los cristianos empezaron a presentar una ofrenda grata a Dios desde el siglo I, cuando se formó la iglesia cristiana. No es lógico que los cristianos apenas hayan empezado a ofrecer una ofrenda grata a Dios desde 1914. Esto no tiene base bíblica y es totalmente absurdo y ridículo. Ahora el versículo 3 dice que los purificará. Esta purificación comenzó también en el siglo I. Esta no comenzó en 1914. Vamos a ver la prueba. Juan 15:3. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5:25-27. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces claramente la purificación de los que se convierten a Cristo comenzó desde el siglo I. Después que Cristo ofreció su vida en sacrificio, y por medio de su sangre son purificados los que ejercen fe en él. Y esto empezó desde el siglo I, no desde 1914. Es ridículo afirmar que esta purificación comenzó solo desde 1914. Entonces, en conclusión, el mensaje de Malaquías 3:1 que preparó el camino del Señor fue Juan el Bautista, y eso se cumplió en el siglo I y no en 1914. Y la purificación de los cristianos para dar una ofrenda grata a Dios se cumple desde que Jesús dio su vida en sacrificio, y esto tampoco se cumple a partir de 1914. Bueno, también quería agregar algo más. Recordemos que la atalaya donde descartaron lo de tipos y antitipos sin base bíblica fue en una atalaya anterior a la atalaya donde mencionaron que Malaquías 3:1-4 se cumplió en los estudiantes de la Biblia y Charles Taze Russell. Entonces esto genera una grave contradicción y hace aún más débil las bases para decir que Malaquías 3:1-4 se cumplió en la Watchtower o JWORG.